Bienvenidos y bienvenidas a Poesía Sin Fin, un podcast para estimular tu interés en la poesía mexicana de los siglos XX y XXI. En cada episodio, presentamos datos biográficos de los y las poetas, abordamos algunos rasgos estéticos de su obra y leemos fragmentos de sus poemas. En este programa exploramos la historia de la poesía mexicana, historia de la que tú y yo formamos parte. Contemporáneos del pasado. Guión basado en el texto de Armando Rueda Rodríguez. El grupo de los contemporáneos se creó entre 1920 y 1932. Se destacó por su aporte poético. En la segunda década del siglo XX, México ya contaba con una cultura literaria establecida. Algunos de los autores eran Federico Gamboa y su obra Santa de 1903 y Mariano Azuela con Los de Abajo de 1915. Y como señala José María Espinaza, la poesía no plantaba aún su terreno, pero sí la llevó de forma casi natural a encarnar una concepción de la cultura distinta, menos masiva y en muchos casos conservadora, sin la simpatía que tuvieron otras artes por la ideología revolucionaria. Los diversos miembros del grupo construyen y defienden esa cultura distinta. El grupo de los contemporáneos se conformó por Carlos Pellicer, con obras como Esquemas para una odra tropical de 1933 y Colores en el mar y otros poemas de 1921. Otro integrante del grupo fue Bernardo Ortiz de Montellano y su obra Sueños de 1933. El escritor Enrique González Rojo, con Espacio de 1926. El poeta Jorge Cuesta con Canto a un dios mineral de 1942. También estaba José Gorostiza, con Muerte sin fin de 1939, y Canciones para cantar en las barcas de 1925. Jaime Torres Bodet, con El corazón delirante de 1922. Canciones del mismo año y poemas de 1924. También estaba el escritor Javier Villaurrutia, con obras como Reflejos de 1926 y Nostalgia de la muerte de 1938. A su lado estaba Salvador Novo, con Nuevo Amor de 1933 y 20 poemas de 1925, y Gilberto Owen, con La llama fría de 1925. De acuerdo con Concepción Reverte Bernal, en las primeras décadas del siglo XX, tras el surgimiento del grupo del Ateneo de la Juventud, el papel de José Vasconcelos durante la Revolución Mexicana fue de labor cultural entre los años de 1912 a 1920, lo que dio paso a que germinara el grupo de contemporáneos. José Luis Martínez explica que el grupo no fue homogéneo, sin embargo, con el paso del tiempo sus contribuciones sobre la literatura hicieron que se conformara un verdadero grupo literario. Y como menciona Tomás Granados en su obra Libros, en los años 20 México aún recordaba la lucha armada. La economía no era estable y alrededor del 80% de la población era analfabeta. En este contexto, Vasconcelos, siendo rector de la Universidad Nacional y secretario de Educación Pública, actuó en favor de la educación de masas, apuesta por la educación de literatura universal, por las bibliotecas locales y la creación de editoriales, como el Fondo de Cultura Económica y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Pero no estaría solo en su proyecto, sino que comenzó a involucrarse con miembros que poco después conformaron el grupo literario contemporáneo. Y con el paso del tiempo se comenzó a instaurar esta cultura distinta. De acuerdo con Concepción Reverte, en este grupo cobraba fuerza la tendencia cultural contraria, la del populismo vinculada al socialismo y comunismo, y que será la que predomina en México amparada por los gobiernos revolucionarios. Así, lo que comenzó como una interacción entre poetas desconocidos llegó a ser más cercana hasta el punto de generar amistad y dar comienzo a las manifestaciones literarias colectivas. Por ejemplo, Jorge Cuestas escribe la Antología de Poesía Mexicana Moderna de 1928. También surgen las revistas literarias, como México Moderno, de 1920 a 1923, La Falange, de 1922 a 1923, Atenea, de 1924, Ulises, de 1927 a 1928, la revista Contemporáneos, publicada entre 1928 a 1931,
Esta dio origen al nombre del grupo. También estaba la revista Examen de 1932. Los contemporáneos tenían un papel comprometido con la cultura mexicana, porque mostraban intereses por incluirla como parte del circuito del resto de expresiones literarias en el mundo. A partir de su revista se trató de elevar lo mexicano a lo universal, como afirma Reverte. En su propósito universalista, Contemporáneos recogía artículos e ilustraciones de artistas de europeos y norteamericanos y traducciones de ellos, así como las firmas de la vanguardia española e hispanoamericana. Este afán de elevar lo mexicano a un plano universal fue repetidamente declarado por los miembros de Contemporáneos. Algunos de sus rasgos estéticos importantes son una visión epistemológica de la poesía y su uso como medio de reflexión para profundizar en temas como el de la muerte. También usaban a la poesía como juego para expresiones de soledad y angustia a través del humor e ironía. Además, pretendían hacer una búsqueda de una poesía pura, yendo en contra de tradiciones como la belleza, la métrica y el lenguaje plano y hermenéutico. En cambio, apelaban por una literatura con menos cualidades poéticas. Optaron por el verso libre, el uso abstracto de función comunicativa. También usaban la metáfora como recurso principal. Estas características en su poesía apelaban a una poesía minoritaria, muchas veces señalada como hermenéutica. Con la construcción de esta cultura diferente a través de la poesía, en la tercera década del siglo se estableció una polémica nacionalista, la poesía y la elevación nacionalista como parte de la ideología, en la que no fue fácil que la poesía minoritaria ganara terreno como el del resto de las artes. Además, esa poética era mucho más densa y provocaba que fuera más difícil de comprender. Pero su trabajo crítico sobre la poesía mexicana ayudó a mantener vivo el proceso de construcción sobre este nuevo imaginario colectivo, cómo hacer y cómo leer la poesía. Te agradecemos tu presencia. En Poesía Sin Fin somos Edith Telles, Gabriela García, Jessica Sarabia y Julián Díaz. Este programa es posible gracias al proyecto de divulgación y literacidad de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, dirigido por la doctora Adriana Hernández Sandoval. Es producido por la editorial Piedra Besuar. Para la musicalización utilizamos Into the Light de Oaks Studios. Acompáñanos en el siguiente episodio. Ama tus rimas y rima tus acciones.